En el transcurso de la vida humana, hay momentos en que el suelo mismo bajo nuestros pies parece disolverse. La continuidad que llamamos existencia, una secuencia de recuerdos, deseos, logros y pérdidas, sufre una interrupción abrupta. Lo que era familiar se vuelve ajeno, inestable, desconocido. La mente, acostumbrada a moverse dentro de los márgenes seguros de lo conocido, enfrenta entonces una fractura que amenaza su propia estructura. El primer impulso es resistir, reparar, regresar al cauce habitual. Pero, ¿es posible detener ese movimiento automático y simplemente mirar sin corregir, sin huir? ¿Qué es en esencia una crisis? ¿Es solo un accidente a superar, un error a corregir, o podría ser el momento en que queda expuesto que aquello sobre lo que hemos sostenido nuestra vida, el yo, con su red de seguridades, temores y aspiraciones, es, desde su raíz, una ilusión? La crisis no es un hecho aislado, es como el desbordamiento de un río después de lluvias largas y silenciosas. No es casualidad. Es la manifestación inevitable de presiones que han sido cultivadas y reprimidas en la sombra. ¿No es acaso inevitable que una mente saturada de contradicciones, deseos frustrados y miedos heredados termine rompiéndose en algún punto? Frente a una crisis real, no una reacción emocional superficial, sino una quiebra profunda, la mente descubre que sus respuestas habituales no sirven. No hay explicación que la rescate, no hay consuelo que la sostenga. El pensamiento, que ha edificado todo nuestro mundo interno, revela su insuficiencia, su incapacidad para enfrentarse a lo nuevo sin deformarlo. El impulso de interpretar, de explicar, de solucionar, es parte del mismo movimiento del yo que teme su propio fin. Pero si en lugar de seguir ese impulso, uno permanece con la ruptura, sin interpretarla, sin querer cerrarla, sin intentar darle sentido, entonces puede abrirse un espacio distinto, uno donde el tiempo psicológico no opera, donde el pensamiento ya no tiene entrada. La crisis no es solamente el derrumbe de lo conocido, es también la posibilidad de que algo completamente nuevo eche raíces. Como la erupción de un volcán que destruye para fecundar nuevas tierras, así también la desintegración de las viejas certezas puede ser la antesala de una dimensión de ser completamente distinta. Todo depende de cómo nos situamos ante ese colapso, si nos aferramos a las cenizas del pasado, si buscamos rehacer lo conocido, o si permitimos que la demolición sea total, vaciándonos hasta quedar frente a lo que es, sin deformarlo con nuestros miedos y aspiraciones. En ese umbral, donde la mente exhausta cesa de luchar, puede comenzar algo que no pertenece a la continuidad del yo. No es un nuevo estado que se logre, ni una experiencia que pueda repetirse. Es un silencio que no es fabricado por la voluntad, una presencia que no es proyectada por el deseo, algo que ninguna palabra puede capturar, que no pertenece ni al tiempo ni a la memoria. Y tal vez, en ese silencio sin nombre, lo sagrado, que nunca estuvo separado de la vida, pueda revelarse. La crisis profunda no es aquella provocada por factores externos pasajeros, sino la que nace de una conmoción interna que inevitablemente confronta la estructura misma del yo. Ese yo, que no es una esencia viva y libre, sino una imagen meticulosamente edificada a lo largo del tiempo. Nos preguntamos, ¿quién soy? Y en la respuesta solemos acumular identificaciones, un nombre, una historia, experiencias, creencias, anhelos, miedos. Pero, ¿es eso realmente el yo? No es más que una construcción de la memoria, un ensamblaje de fragmentos recogidos del pasado, proyectados hacia el futuro en busca de continuidad, en busca de seguridad. Cada pensamiento que afirma «yo soy esto», «yo quiero aquello», «yo fui aquello», no hace más que reafirmar una entidad separada, centrada en sí misma, esforzándose por perdurar. Y sin embargo, ese «yo», tan sólidamente establecido en la conciencia,
es la fuente misma de la división interna y externa. Donde hay un yo, inevitablemente hay un tú, un ellos. Donde hay lo que yo quiero ser y lo que temo ser, emerge la lucha, el conflicto interminable entre la imagen ideal y la realidad viva. ¿Puede este yo, esta ilusión tan cuidadosamente mantenida, atravesar una crisis real sin desmoronarse? No es precisamente el desmoronamiento del yo el núcleo mismo de toda crisis profunda. El yo se aferra desesperadamente a la continuidad, continuidad en el afecto, en el éxito, en la reputación, en la experiencia. Pero la vida, en su movimiento incesante, no garantiza continuidad alguna. El choque entre la expectativa de permanencia del yo y la impermanencia radical de la existencia es lo que sentimos como crisis. Cuando una relación termina, cuando una posición social se pierde, cuando una imagen de sí mismo se derrumba, no es la vida la que muere, sino el yo quien siente su propia extinción. Y en esa ruptura, luchamos casi automáticamente por reconstruirnos, por restaurar algún tipo de identidad que nos devuelva la sensación de solidez. Pero ¿qué ocurriría si, en medio de esa fractura, uno no buscara reparar el yo, sino observar directamente su naturaleza? ¿Puede uno ver, sin intermediarios, sin la mediación de la palabra o el recuerdo, que el yo no es más que una serie de movimientos del pensamiento, una sombra proyectada por la memoria sobre la pantalla vacía del presente? La crisis, si no es evitada ni manipulada, desmantela esta ilusión, como una tormenta que arranca los andamios que ocultaban la fragilidad de un edificio vacío. La crisis desnuda la insustancialidad de aquello que llamamos identidad. Pero para ver esto, es necesario abandonar toda resistencia, toda interpretación, todo impulso de reconstruir el derrumbe. Ese ver, no intelectual, no verbal, no elaborado, es en sí mismo un acto de transformación. No porque el yo se haya perfeccionado o mejorado, sino porque se ha visto que jamás fue real. El yo no es más que una respuesta mecánica de la memoria ante la inseguridad de la vida. Y la crisis, al despojar al yo de todas sus máscaras, revela la fragilidad fundamental de nuestras construcciones internas y ofrece la posibilidad, no la promesa, de despertar a una dimensión de existencia donde la división deja de operar. ¿Puede uno permanecer en esa intemperie interior, sin escudos, sin armaduras, sin nombres, y descubrir qué es vivir sin el peso del yo? No como una meta, no como un logro, sino como la consecuencia natural de ver. La verdadera crisis, si se vive hasta el fondo, no deja lugar para restaurar el viejo orden. No promete, no consuela, destruye sin piedad y vacía sin garantías, y en esa desnudez absoluta, donde ya no hay fragmentos a los que aferrarse, puede surgir una percepción que no pertenece al tiempo. Desde el inicio de nuestra existencia, somos moldeados para convertirnos en alguien. Cada palabra, cada gesto, cada expectativa, susurrada o impuesta por la familia, la sociedad, la cultura misma, va tejiendo una imagen: sé exitoso, sé fuerte, sé amable, sé diferente, sé mejor. Y así, casi sin darnos cuenta, construimos una compleja red de identidades, capas superpuestas de deber ser, de querer parecer, de necesitar ser reconocidos. Pero, ¿qué ocurre cuando nos detenemos? No en el movimiento automático de cumplir o de rebelarnos contra esas expectativas, sino en la raíz misma del impulso de ser alguien. Es posible vivir sin la carga de una imagen, sin ser el exitoso, el sabio, el fuerte, el sufriente, el buscador. La mente teme profundamente no ser nadie, porque no ser nadie implica morir psicológicamente a todo aquello en lo que ha invertido energía durante años. Implica enfrentarse al vacío de no tener un nombre interno al cual aferrarse, de no tener una máscara que mostrar al mundo,
ni siquiera a uno mismo, y sin embargo, tal vez solo en esa muerte a las imágenes, a las etiquetas, a los ideales, pueda surgir una vida verdaderamente nueva. La construcción del alguien es siempre una proyección del pensamiento, un ensamblaje de recuerdos, de comparaciones, de ambiciones que se proyectan hacia el futuro. Nunca es algo fresco, nunca es algo libre. Es una repetición adornada, una continuidad del pasado disfrazada de novedad. Puede uno ver este movimiento del pensamiento no como un enemigo a vencer, sino simplemente como lo que es, un intento constante de dar permanencia a lo que por naturaleza es transitorio. Cuando cesa el esfuerzo por ser alguien, cuando la lucha sutil por la afirmación personal se extingue, ¿qué queda? No una negación amarga, no un vacío seco, sino un estado de ser vasto, sin centro, sin fronteras, un estar que no necesita definirse para existir. Puede uno vivir así, día tras día, instante tras instante, sin arrastrar la pesada armadura de una identidad, sin ser poseído por la ansiedad de afirmarse o justificarse en cada mirada, en cada gesto, en cada pensamiento. Puede uno trabajar, amar, observar, sin la interferencia de un yo que busca constantemente ser algo en particular. La mente que no se aferra a ninguna imagen, que no carga ninguna definición, es una mente fresca, como un espejo que refleja sin retener, como un lago en calma que no guarda la sombra que cruza su superficie. Así también una conciencia libre de identificación puede observar la vida tal cual es, sin deformarla. No ser nadie no es un ideal a alcanzar, no es una nueva meta dentro de la lista de aspiraciones espirituales. Es simplemente la consecuencia inevitable de ver con claridad la falsedad de todas las construcciones del yo. Es el resultado natural de comprender que toda imagen interna, por elevada que parezca, es limitada, fragmentaria y fuente de conflicto. Y en esa percepción directa, sin métodos, sin esfuerzo, el peso psicológico del yo se disuelve como la niebla al contacto con el sol. Lo que queda no puede ser atrapado por el pensamiento ni reducido a palabras, pero se expresa en una vida de simplicidad profunda, en una acción sin motivo egoísta, en una belleza que no depende de la comparación. No ser nadie es estar abierto al todo, es vivir sin los muros invisibles que el pensamiento ha levantado, es moverse en libertad, no como una entidad que persigue propósitos personales, sino como una conciencia que responde plenamente a la vida, sin fragmentación, instante tras instante. El ser humano ha vivido atrapado en el tiempo, no solo en el tiempo necesario para sembrar y cosechar, construir y crear, sino también en un tiempo psicológico que gobierna secretamente cada pensamiento, cada emoción, cada reacción. Este tiempo interno no se mide por relojes, pero pesa en la conciencia con la intensidad de 1000 cadenas invisibles. Es el tiempo del yo fui, yo seré, yo debería haber sido y yo debería ser. Es la carga interminable del pasado arrastrada hacia el presente, proyectándose como esperanza o temor en el futuro. La crisis profunda no puede entenderse sin comprender este tiempo psicológico. Cada herida emocional, cada logro, cada decepción, cada sueño no cumplido, se acumula como sedimentos en el río de la mente, y cuando estos sedimentos se tornan demasiado pesados, el flujo se detiene, la corriente vital se estanca y surge la sensación de crisis. No es el acontecimiento en sí mismo lo que nos hiere profundamente, sino el tiempo psicológico que lo envuelve, lo interpreta, lo revive y lo prolonga más allá de su momento natural. ¿Puede una mente así, arrastrada por el peso del tiempo psicológico, enfrentar una crisis sin distorsión? ¿Puede ver claramente el hecho presente sin la interferencia de lo que fue o de lo que teme ser? La crisis, cuando se observa sin la distorsión del tiempo, es simplemente un hecho, un momento en el cual algo termina o se desmorona.
Cuando toda estructura interna se desmorona, cuando los soportes habituales del pensamiento dejan de ofrecer refugio, cuando los ideales se muestran vacíos y las explicaciones pierden sentido, el ser humano queda inevitablemente frente al vacío. No es la ausencia superficial de estímulos o distracciones, sino un estado radical donde nada conocido sostiene ya valor o significado. El yo, con todas sus certezas, sus memorias y sus esperanzas, pierde el ancla que lo mantenía en pie. Frente a este vacío, la mente condicionada reacciona con miedo, intenta cubrirlo con nuevas creencias, nuevos propósitos, nuevas ocupaciones. El impulso es escapar, llenar esa vastedad silenciosa con cualquier contenido que restablezca la sensación de identidad y continuidad. Pero si uno no se precipita en la búsqueda de seguridad, si la mente observa sin interferir, el vacío revela una naturaleza que no puede comprenderse mediante el pensamiento. El vacío es el fin del movimiento habitual de la mente, es la suspensión de toda imagen, de toda interpretación, de todo esfuerzo por ser o por llegar a ser. En ese estado, el tiempo psicológico deja de operar. No hay pasado que recordar, ni futuro que alcanzar. El yo, que se sostiene únicamente mediante la proyección de recuerdos y esperanzas, se desvanece, y con su disolución cesa también el sufrimiento que nace de la separación. ¿Puede uno encontrarse con ese vacío sin temor, sin recurrir a distracciones, sin etiquetarlo como vacío, muerte o plenitud? ¿Puede la mente permanecer en esa inmensidad sin apropiársela, sin convertirla en una nueva identidad, en una nueva meta? Permanecer en el vacío es morir a todo lo conocido, no por una decisión, sino como consecuencia natural de ver con claridad la insuficiencia de todo refugio psicológico. Esta muerte no es un final oscuro ni una renuncia dramática. Es el principio de una dimensión del ser que no pertenece ni al pensamiento ni al tiempo. En la total ausencia de centro, en la caída de toda estructura autoimpuesta, puede brotar una calidad de ser que no puede ser medida, comparada o poseída. El vacío, en su esencia, es plenitud, una plenitud silenciosa que no afirma ni niega, que no necesita afirmarse a través de la memoria, que no busca perpetuarse mediante la experiencia. No puede ser entendido por el pensamiento porque no puede ser atrapado dentro de sus categorías de ganancia y pérdida, de éxito o fracaso. Es simplemente ser, sin adjetivos, sin forma, sin fronteras. La crisis, llevada hasta su término natural, no desemboca en desesperación si no es interferida. No termina en el derrumbe del sentido, sino en esta vastedad silenciosa donde la mente, agotada en su lucha por sostener lo insostenible, puede descansar. Pero para que eso ocurra, uno debe atravesar la angustia, la soledad y el miedo sin buscar consuelos, sin elaborar explicaciones, sin construir nuevos altares interiores. ¿Puede uno, al llegar a la vastedad del vacío, no intervenir? ¿Puede la mente dejar de reconstituirse en nuevas imágenes de sí misma, en nuevas creencias, en nuevas búsquedas? ¿Puede permanecer en la total desnudez, sin deseo de afirmación? Solo en el corazón de este vacío puede surgir una vida nueva, no una vida modelada por el pasado, ni proyectada hacia un propósito imaginado, sino una vida que brota directamente de la raíz misma del ser, libre de fragmentación, libre de toda acumulación psicológica. El encuentro con el vacío no es el fin de la vida interior, es su verdadero inicio. Una vida donde cada instante es completo en sí mismo, donde el ser no es una entidad separada que busca, lucha o teme, sino un movimiento sin principio ni fin, un fluir ininterrumpido en la inmensidad de lo desconocido. La palabra transformación suele arrastrar consigo la imagen de un cambio hacia un estado más deseable, más elevado, más seguro. Se la asocia al progreso,
al ascenso, al movimiento desde una condición inferior a otra superior, pero toda esta concepción permanece atrapada en el campo del pensamiento, dentro de la estructura del tiempo psicológico, proyectando un ideal que nunca es más que una extensión del pasado. No es de esa transformación de la que hablamos. La verdadera transformación no es el movimiento del yo intentando perfeccionarse, no es el resultado de un esfuerzo sostenido, de una práctica espiritual, de una lucha interior ni de un método cuidadosamente seguido. No es una recompensa ni una meta alcanzada. La transformación real ocurre cuando la mente ve directamente, sin intermediarios, sin el velo del pensamiento, la naturaleza de su propio movimiento, la fragmentación, el miedo, la búsqueda interminable de seguridad. Y en esa visión clara, donde no hay deseo de cambiar lo visto, ni condena, ni justificación, comienza el cambio radical. La crisis, cuando se vive sin escapar, sin interpretar, sin buscar restaurar lo conocido, despoja a la mente de todos sus refugios, y en esa desnudez total, la mente se enfrenta con lo que es, el impulso de juzgar, de categorizar, de buscar sentido, de huir. Ver ese impulso en el instante mismo en que ocurre, sin resistirlo, sin nombrarlo, sin hacer de él un problema, es el principio de una disolución que no responde a ningún ideal. El pensamiento, siendo fragmentario, no puede producir transformación, solo puede modificar, decorar, rehacer lo viejo en nuevas formas. La voluntad tampoco puede provocar ese cambio, porque toda voluntad es movimiento del yo buscando continuidad. La transformación verdadera ocurre cuando la mente, al ver profundamente la futilidad de todo su movimiento condicionado, se detiene sin esfuerzo, no porque quiera detenerse, sino porque ve que no tiene sentido seguir. ¿Puede uno permitir que la crisis actúe por completo, sin apresurarse a buscar una salida, un consuelo, una explicación? ¿Puede uno permanecer en el vacío del no saber sin construir nuevos refugios emocionales o ideológicos? La mente que ve la naturaleza de su conflicto, de su miedo, de su división, sin intentar modificarlo ni abolirlo, es una mente en silencio. Un silencio que no es cultivado ni forzado, sino que surge como consecuencia inevitable de la comprensión. Y en ese silencio hay una energía nueva, una cualidad de ser que no pertenece al tiempo, que no nace del deseo, que no depende del pensamiento. La transformación real no ocurre lejos de la vida cotidiana. No es un evento extraordinario, separado del dolor, de las relaciones, del trabajo, de las pérdidas. Ocurre en medio de todo eso, cuando la mente deja de huir, cuando no proyecta sobre la vida sus exigencias, sus temores, sus imágenes. Es en ese vivir sin interpretación donde cada instante se renueva, donde la vida misma es un movimiento sin centro y sin propósito. No es un proceso de convertirse en algo más. No hay una transformación de algo hacia otra cosa. Hay únicamente la disolución de lo innecesario, la caída de lo falso, la cesación del impulso de ser alguien. Y en esa cesación, sin esfuerzo, sin búsqueda, aparece un orden que no es fabricado por el pensamiento, una belleza que no depende de la percepción fragmentada. La transformación verdadera es, por tanto, el final de la continuidad psicológica del yo. No es una conquista, ni un logro. Es lo que ocurre cuando la mente está completamente atenta, abierta, despojada de toda huida, enfrentando la vida tal como es, sin añadirle nada, sin restarle nada. Cuando la mente ha visto con claridad la inutilidad de sus propios movimientos, la búsqueda, el esfuerzo, la comparación, y cesa todo intento de alcanzar, controlar o evitar, emerge un silencio que no es producto del pensamiento ni de la voluntad. No es la pausa entre dos ruidos,
ni la ausencia de sonido, sino una quietud profunda que brota cuando la mente ya no está ocupada en sostenerse a sí misma. En ese silencio no hay búsqueda ni expectativa, no hay temor ni proyección. La mente simplemente está, abierta, sin centro, sin dirección, sin propósito, y en ese estar sin movimiento interior se revela una dimensión que no pertenece al tiempo ni al pensamiento, una presencia sin nombre, sin forma, sin medida. Este silencio no puede cultivarse, no puede alcanzarse mediante práctica, disciplina o esfuerzo, porque cualquier intento de alcanzarlo nace del mismo impulso que perpetúa la división. El silencio surge naturalmente cuando la mente comprende su propio funcionamiento, cuando observa sin intervenir, cuando ve sin apropiarse. Es un estado de atención plena donde no hay observador separado de lo observado, donde no existe elección ni juicio. En ese estado, lo sagrado no es una idea, ni una imagen creada por la mente. No es una construcción espiritual, ni una creencia a la que aferrarse. Es una realidad viviente, inmutable, que se manifiesta cuando la mente está completamente vacía de sí misma. Una energía que no tiene principio ni fin, una presencia que no puede ser nombrada ni medida, porque trasciende toda estructura del pensamiento. Este silencio y esta presencia no son experiencias apartadas de la vida cotidiana. No son estados reservados a unos pocos, ni momentos excepcionales que deben ser buscados. Son la esencia misma de una mente que ha dejado de dividirse, que ya no juzga, que no teme, que no busca afirmarse en nada. Una mente que vive en libertad, en amor y en verdad. La verdadera transformación no es un proceso progresivo, no es un camino a recorrer ni una meta a alcanzar. Es el fin de todo proceso, de todo devenir psicológico. Es la disolución del yo y el nacimiento de lo nuevo, no como una proyección del deseo, sino como una consecuencia inevitable de la comprensión total de lo que es. Vivir así no implica buscar el silencio ni lo sagrado como una meta. Implica comprender que, en el ver claro, en la atención plena, en la ausencia de conflicto interno, el silencio y lo sagrado se manifiestan por sí mismos. No son algo añadido a la vida, son la vida misma cuando el pensamiento deja de interferir, cuando ya no hay separación entre el observador y lo observado, entre el pensamiento y la acción, entre el ser y el no ser. Gracias por acompañarnos en esta reflexión en el canal de La Quinta Dimensión. Si este contenido te ha inspirado, te invitamos a seguir nuestro canal, suscribirte y compartir esta indagación con otros que también puedan beneficiarse de ella. Hasta pronto. La quinta dimensión no es un destino, sino el fin de la ilusión. Cuando la dualidad desaparece, ¿qué es la verdadera mente religiosa? Más allá de creencias y sistemas, existe la posibilidad de una mente libre. Cuando el yo y su búsqueda cesan, lo real puede manifestarse. El canal de La Quinta Dimensión. Cuestiona lo establecido, descúbrelo por ti mismo. El pensamiento ha creado ilusiones, pero verlas es el inicio de la libertad. ¿Es posible vivir sin el peso del tiempo psicológico? ¿Qué queda cuando el pensamiento ya no impone su narrativa? ¿La mente ha sido moldeada por la sociedad? ¿Puede liberarse de sus límites? Eso y mucho más, aquí, en el canal de La Quinta Dimensión. Suscríbete y únete a nuestra comunidad para explorar la verdadera libertad.